¿Qué es el Antiguo Egipto? El Antiguo Egipto es considerado una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo existió el Antiguo Egipto? Lo que sabemos es que empezó en el 3150 a.C. y desapareció durante la conquista del poderoso Imperio Romano en el 31 a.C. y duró nada menos que unos 3000 años. ¿Qué tipo de escritura tenían? El antiguo alfabeto egipcio es un sistema de escritura desarrollado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde el periodo predinástico hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios utilizaban 3 tipos de caligrafía: caligrafía monástica y caligrafía popular. Este último corresponde al periodo tardío egipcio. Los jeroglíficos son probablemente la forma de escritura más antigua del mundo y se utilizaban principalmente para escribir inscripciones en las paredes de templos y tumbas. Con el tiempo evolucionó hacia formas simples como la escritura monástica, una escritura muy cursiva que podía pintarse en papiro o mesa de arcilla. ¿Qué construcciones podemos ver hoy en día? La arquitectura del Antiguo Egipto se caracterizaba por los pilares de piedra, grandes columnas de metal y pilares resistentes. Esto fue posible gracias al conocimiento matemático y geométrico, la presencia de expertos capacitados, organizados y experimentados, y la abundancia de piedras sólidas simples. Utilizaron piedra calcácea y arenisca, y lo convirtieron en bloques de piedra, de gran superficie lisa. Las primeras estructuras de esta arquitectura fueron pirámides, templos y tumbas. Estas grandes obras y piezas importantes fueron diseñadas para perdurar y demostrar el poder de los faraones y sacerdotes a lo largo del tiempo. ¿Y qué tipo de religión y dioses o diosas tenían? La religión desempeñaba un papel importante en todos los aspectos de la vida de los egipcios, que creían en la autoridad suprema y en la vida después de la muerte. La existencia terrenal se considera solo una parte del viaje eterno, y para continuar esta eternidad se requiere una vida digna en la tierra. Entre las principales características de la religión egipcia se pueden distinguir las siguientes. Era una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses, aplicando magia y rituales en todos los aspectos de la vida egipcia. Además, creían que en la vida después de la muerte eterna y ofrecían ofrendas y sacrificios en número a los dioses. Embalsamaron a los faraones para preservar sus cuerpos y reunirlos con sus almas en el otro lado. Consideraban a los faraones y los sacerdotes mediadores entre los dioses y los hombres. ¿Quiénes fueron los romanos? Los romanos fueron una civilización antigua que se desarrolló en torno a la ciudad de Roma. Esta civilización nació en el VII siglo a.C. y luego se fue extendiendo hacia Europa, el norte de África y Asia Menor. Atrás podréis ver en un mapa la ubicación de esta civilización para que os quede más claro. ¿Qué escritura tenían? Los romanos al principio solían escribir sobre materiales duros, como lo eran la piedra o el bronce. Además, era una obra pública, así que a día de hoy podemos ver inscripciones que hicieron ellos sobre arcos de triunfo, templos o estatuas. El papiro, que era el material más preciado del Antiguo Egipto, fue el material más usado y reconocido como antepasado del papel. Para los romanos, el papiro era el material más preciado que tenían de Egipto, ya que le servía, como nosotros hoy en día, como funciona el papel. El papiro proviene de una planta cuyas hojas están unidas entre sí mediante una goma de borrar natural, están alisadas con una piedra llamada piedra pómez y están escritas con tinta de origen vegetal llamada atramentum. La escritura es en columnas, sería la página, luego se enrolla formando un cilindro, que sería la masa, alrededor de un palo de madera, que sería el umbilical. ¿Qué construcciones podemos ver hoy en día? La arquitectura romana es quizás el testimonio más importante de la civilización romana. La arquitectura romana se convirtió en una de las expresiones más claras del poder del imperio. Siguiendo la imagen romana, las ciudades de provincia también adoptaron patrones arquitectónicos y urbanos similares. Espacios como foros, edificios como teatros y baños públicos o el propio tejido urbano estructurarían el imperio a través de una extensa y tranquila red varia.
Los romanos fueron grandes innovadores en el campo de la arquitectura. El uso generalizado de nuevos materiales como el hormigón y el ladrillo, así como la introducción de cápsulas y cúpulas, permitieron construir edificios más fuertes y espaciosos. ¿Qué tipo de religión y diosas tenían? La religión en la antigua Roma incluía muchas prácticas religiosas imperiales, provinciales, seguidas tanto por el pueblo romano como por los pueblos bajo su dominio. Los romanos se consideraban un pueblo muy religioso y atribuían su éxito como potencia mundial a su piedad colectiva, al mantener buenas relaciones con los dioses. Se sabe que su religión politeísta adoraba a muchos dioses, igual que los egipcios. La religión romana, como la de la Grecia, consistía en un conjunto de sectas más que en un conjunto de doctrinas. Hay dos formas de culto: el culto familiar, que vincula estrechamente a la familia, y el culto público, que estimula el patriotismo y el respeto por el Estado. Durante el periodo imperial se añadía el culto al emperador. Por lo general era una religión tolerante con todas las religiones extranjeras, ya que los romanos acogían a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También es una religión de contrato, ya que todas las oraciones y ofrendas se hacen como un pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entiende que el dios es desobediente, entonces dejará de adorar a ese dios. ¿Dónde se sitúan? La civilización romana se originó en la región del Lacio, en el centro de la península italiana. A lo largo de 12 siglos se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo. Europa Central, Asia Menor y partes de las Islas Británicas. Durante la expansión, la cultura romana se extendió por las regiones conquistadas. Este proceso, conocido como romanización, resultó en la unificación cultural de los territorios bajo dominio romano. Las provincias romanas adoptaron el latín como idioma, basaron sus leyes, moneda y muchas costumbres en Roma. ¿Cómo era la organización social? La sociedad romana era patriarcal. Esto significa que solo los hombres podían ostentar al poder político y económico. Además, en cuanto a la estructura familiar, el pater familia, o bien padre de familia, era el que tenía el poder absoluto sobre todos los miembros del grupo, ya sean familiares directos o bien siervos o esclavos. De esta manera podemos entender que la sociedad se dividía en tres clases: los nobles, los plebeyos y los esclavos.